Está en línea la diputada Mónica Frade. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Jacobo. Bueno, empecemos por el principio, digamos. Ustedes ¿Cuál será emitieron el un comunicado principio? planteando por qué no participaron ayer de esa conversación, que creo que por momentos debe haber sido bastante ríspida, entre el presidente y dos sectores de Juntos por el Cambio, que son el PRO y los radicales, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay un comunicado que más o menos lo dice. Nosotros eh, somos de la idea de que un diálogo tiene que ser genuino y esta invitación a ese diálogo se da primero luego de una marcha muy importante, donde evidentemente algo pudo haber registrado el presidente o hacer como que registró. Ujú. Y en segundo lugar, después de varios días donde ha hostigado bastante a la oposición, Mm. por lo cual para nosotros es un contexto inadecuado para creer que el presidente realmente tiene idea de hablar con la oposición y de comunicarse, en el sentido laxo Mm. de la terminología, Sí. comunicarse. Así que nosotros no vemos gestos genuinos que indiquen que ese diálogo que se nos propone sea una invitación, nosotros lo decimos, veraz, no estamos creyendo, necesitamos que el contexto sea otro porque realmente pensamos que en la salida, ni siquiera en la salida, que hoy este país necesita que nos ocupemos no solo de la pandemia, y de esta cuarentena que nos han impuesto como política pública, sanitaria y como la única. Así que, y que además el diálogo se tiene que dar en el Congreso, un Congreso en el que no hay diálogo, con un oficialismo donde ha quebrado de alguna manera lo que se ha pactado, que en el Congreso solamente se iban a tratar temas que no eran polémicos, y además en un Congreso donde el jefe de gabinete, que debe ir por mandato constitucional una vez por mes, aún no ha ido a dar explicaciones a la Cámara de Diputados. Fue una vez a la de senadores y no vino a la de diputados. Para nosotros el diálogo se tiene, nosotros legisladores, el diálogo se tiene que dar ahí, y ahí no hay diálogo. Ujú. Entonces, no nos pareció, y además no había una agenda, a ver, en la que nosotros pudiéramos proponer temas y además tener alguna noción concreta de qué está pensando el gobierno, por ejemplo, en términos económicos. Y de hecho terminó la reunión y no hubo nada de eso. Así que eso viene a confirmar un poco que es más gestual esa invitación que Sí. real. Sí, vos sabés que ayer, después, en algo que, bueno, qué sé yo, cada medio sabrá cómo es, hubo una tournée de Lustó por los medios, hablando de lo que él cree que habría que hacer con la Argentina, que era más o menos como una clase magistral del ministro Guzmán, hablando de cómo resolver la deuda externa, ¿no? Un conjunto de abstracciones maravillosas que no te van a llevar nunca a ningún lado. Yo escribí una editorial que la actualicé este domingo, que le puse por título Decodificando. Cuando dicen hay que cerrar la grieta, en realidad están hablando de pacto de impunidad, que creo que es eso lo que significa para toda esta gente cerrar la grieta, de un lado y del otro, ¿no? Eso que me preocupa mucho. Y de ahí lo que te quiero preguntar es esto. Tenemos la provincia de Buenos Aires en la peor situación imaginable. Nosotros estábamos compartiendo recién audio y video de las manifestaciones de ayer en La Plata. Mirá que hemos tenido pésimos gobiernos en la provincia de Buenos Aires, pero esto está superando absolutamente todo, ¿eh? Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es inédito. Es inédito. Nosotros tenemos un gobernador que está desorientado, asustado, es un improvisado, no le falta nada a ese muchacho, no le falta nada, o sea, es un muchacho, debe ser un buen catedrático, no lo sé tampoco, pero evidentemente no está a la altura de la provincia de Buenos Aires. Y a nosotros nos preocupa particularmente la provincia de Buenos Aires, también otras, por supuesto, otras provincias Ujú. donde el tema de la violencia institucional está desatada, pero la provincia de Buenos Aires es una cosa que en 6 meses tenemos 18 episodios, que es lo que tuvimos en todo un año, el año pasado, donde nos calificaron de todo, Ujú. nos decían de todo, soportamos todo,
pero no faltó ninguna calificación para el gobierno anterior. Y nosotros estamos asistiendo ahora, bueno, vos recién hablaste de Facundo Astudillo Castro. Sí. La semana pasada nosotros tuvimos, para un poco terminar de responderte la pregunta anterior, tuvimos una reunión de Comisión de Seguridad Interior, donde la ministro Frederick no fue, por supuesto, y mandó al secretario de Enlace Federal y a la subsecretaria a hablar de un protocolo, y donde estaba vedado otro tipo de tratamiento de cualquier otro tema. La agenda era solo la que ellos querían. Bueno, cuando me tocó la palabra hablé. Llevábamos en ese momento 68 días de desaparición forzada de Facundo. ¿Cómo no preguntarles? ¿No? Claro. Entonces, las preguntas básicas eran cuáles eran las acciones que habían desplegado, cuáles acciones habían entablado con la provincia de Buenos Aires y con el ministro, el impresentable de Sergio Berni, si se habían comunicado con la familia, y que hasta ese momento llevaban 68 días y todavía nadie se había comunicado. ¿Sabés lo que me contestaron muy al pasar? La subsecretaria: a Facundo lo vamos a encontrar. Esto fue todo lo que respondió, para que ustedes tengan idea de lo que pasa realmente en la trastienda de este gobierno. Lo que ha pasado con este chiquito en realidad simboliza muchas cosas. Primero, que si no es un militante político, sobre todo del oficialismo, no vale lo que vale la vida de uno de ellos. Y esto ya estamos en un problema. Segundo, que todo el aparato del Estado está para buscar a los propios y no a los ajenos. Tercero, que la policía de la provincia de Buenos Aires vuelve a ser la antigua bonaerense. Lo que le llamábamos en la época de Closic la bonaerense. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una conducción que la ha desatado. Pensá que todos los que se habían, empezando por todos los que habían sido exonerados en el gobierno anterior de María Eugenia Vidal, están todos en funciones. O sea, todo el trabajo que se había hecho y que había hecho Asuntos Internos a cargo de Guillermo Berra, a quien hoy reivindico porque está en la justicia y él hoy tiene que rendir cuentas en la justicia por otra causa armada, como es las causas, la PUF, la Verdurita y la Bomba y todas las que están armando, pero de esta no se habla. Entonces, la provincia de Buenos Aires está con una policía que tiene un mensaje clarísimo, que pueden volver a hacer lo que quieren, y estas son las consecuencias. Ahora, lo de Facundo es la consecuencia. ¿Te puedo hacer un breve hilo de todo esto? Sí, cómo no. A ver, el tema es así. Yo, obviamente, lo que vos acabas de citar lo vengo siguiendo. Es un tema delicadísimo, porque además es un tema en una investigación en donde la alcahuetería digital que se lee en La Plata apunta hacia Lilita, ¿no es cierto? Señalando permanentemente que este exfuncionario, que ahora está sometido a proceso junto con su esposa, que estaban a cargo de asuntos internos de la provincia, responden a Lilita Carrió. Evidentemente estos son todos juegos de grupos de inteligencia que los argentinos venimos sufriendo y soportando desde que concluyó el proceso y empezó la democracia, porque estos temas han estado siempre sin que lamentablemente hayamos podido ir desde la política a fondo contra estas cuestiones. Bueno, esa es una parte del tema. Pero ¿sabes qué es lo que me llama profundamente la atención? El silencio de la exgobernadora frente a esto. Yo pensé que iba a haber una acción de Vidal para defender a esta gente. Era su gente, independientemente de que provengan del sector de la coalición cívica. Y no hay una palabra de sostén para ellos. Quiero decirte, aclararte lo último que dijiste. Primero que Guillermo Berra no tiene nada que ver con la coalición cívica, y mucho menos. No, pero por eso dije yo que permanentemente. No, pero quiero decirte esto porque instalan cosas, y te digo, no lo digo, hubiera sido un honor. La verdad es que hubiera sido un honor esto, pero no es así. Él fue en su momento funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de hace muchísimos años. O sea, viene desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, no sé qué hacen los demás, José Luis, pero nosotros no le soltamos a nadie la mano, y a cualquier funcionario que haga las cosas bien,
no importa de la mano de quien venga, nosotros lo vamos a reivindicar y no vamos a permitir, en la medida que podamos, que se lo castigue por haber hecho las cosas bien, y mucho más en un cargo de esas características. Así que nosotros vamos a hablar en esto por nosotros, y por nosotros porque, a ver, nosotros, volviendo al tema anterior, perdona que vuelva, sí, pero nosotros íbamos ayer a un diálogo en un momento donde están liberando, por venia política también, a todos los que la coalición cívica trabajó para que estén presos. Obvio. Entonces, para nosotros no es lo mismo a lo mejor que para otros sectores políticos que dicen, bueno, vamos a un diálogo. Sí, vamos a un diálogo, a ver, pero nosotros vamos a un diálogo, pero no nos garanticen impunidad, no nos garanticen corrupción, no nos garanticen violencia institucional, garanticen las instituciones funcionando como es el Congreso y el Poder Judicial. Vamos a ponernos de acuerdo en eso y después dialogamos en lo que quieran y vamos a salvar a los comerciantes que se nos están perdiendo los negocios, vamos a ofrecerle una salida económica, pero no pavadas, no hablemos de pavado, no nos saquemos una foto o un zoom para que la gente vea que acá, y nosotros no hablamos desde ninguna grieta, hablamos desde convicciones, desde historia, desde el país que queremos. El tema del odio para nosotros no existe, la grieta tampoco, y para nosotros esos términos están de más. Nosotros estamos hablando vamos a hablar en serio. A ver, están liberando a todos los ladrones de este país, los que se llevaron este país puesto. Vudú está en la casa, están todos en la casa. La gente está harta de esto. Sí. Fueron años que estuvimos en la justicia batallando y no para esto. Y quiero decir esto, si Lázaro Báez va a estar en su casa, no son en este caso por los jueces, son por los fiscales, por el titular de la Unidad de Información Financiera, que como creyente no se opuso a esto. Vamos a ponerle nombres y apellidos a las cosas, pero a ver, no son genéricos. Yo te lo voy a decir con una letra muy fuerte. Di Luca es un infame. Bueno, De Luca, pero él es en este caso el que tomó para sí los argumentos de la defensa. Entonces vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle Cruz, el titular de la Unidad de Información Financiera, como querellante no cumplió con sus deberes de funcionario público. Entonces en este caso no son los jueces, en este caso son la política, porque esos dos funcionarios públicos están haciendo política partidaria. Sin ninguna duda. No, pero es por supuesto que es así. Y en este contexto, ¿vamos a qué diálogo? ¿Al diálogo del esquema de impunidad de la expresidente y de su familia? Bueno, a ver, fue muy claro lo que trascendió, por lo menos, ¿no? Fernández se considera autoridad moral y dice, ¿cómo puedo yo reconstruir confianza si me levanto a la mañana y están acusando a mi vicepresidente de ser cómplice de un crimen? Bueno, la gente está viendo, se puede dar cuenta con más claridad que Alberto Fernández no tiene ninguna diferencia con Cristina Fernández, que son anverso y reverso de una misma moneda, y nosotros lo veníamos diciendo y lo dijimos en campaña, y si hay algo que acá hoy está impidiendo que el pulso de Fernández vuelque más para Fernández, es una ciudadanía muy atenta, muy alerta. Hubo dos momentos en todo este tiempo que la ciudadanía plantó bandera, que fue obviamente con Vicentín, y cuando quisieron liberar a todos los delincuentes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ojo que acá no nos usen a los legisladores para una foto que confunda a la ciudadanía. Nosotros vamos a ir a los diálogos, a todos los diálogos institucionales, cuando entendamos que esos diálogos son el camino de salida, y creemos que tiene que ser el diálogo, pero hay un Congreso que no está funcionando adecuadamente, y para nosotros legisladores el diálogo se tiene que dar ahí, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tiene que ir a rendir cuentas, tiene en carpeta más de 2.000 preguntas que tiene que contestar, y debió hacerlo una vez por mes. Y ahí es el diálogo que nosotros esperamos como legisladores.
Bien, bueno, como siempre, Mónica, gracias por la atención y la ilustración que nos brindás en estos temas, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buen día. Bueno, sí. Y adelante que vamos a salir una vez más. Hasta luego. Así es. Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, las